Eh bien, cette prise de parole pour remercier les camarades de l'État espagnol qui organisent demain un rassemblement pour exiger de la part du gouvernement français, de la Poste, de la direction de la Poste, qu'elle entame des négociations réelles avec les postiers et postières du 92. On tient à remercier bien évidemment les camarades des Marches pour la Dignité, du SAT, de la CGT et également de Ustea qui appellent à ce rassemblement à Malaga devant ce qui fait office de consulat en France, de consulat en Espagne à Malaga, qui est l'Alliance française. Pourquoi pour nous c'est très important? Parce que si on démontre une solidarité internationale qui exerce une pression sur notre gouvernement, sur une grève qui est une grève historique de plus d'1 an, eh bien il y aura la possibilité d'entamer enfin des négociations loyales sur une question qui est une question essentielle. La direction de la Poste nous vole du temps de travail, supprime des emplois, précarise. Il faut en finir avec ça. Solo agradecer a los compañeros y compañeras de la Marcha de la Dignidad, de Ustea, del SAT, de la CGT, por haber organizado esa concentración mañana delante de la Alianza Francesa. Es para nosotros algo muy importante, fundamental, porque la solidaridad internacional es lo que permitirá a un momento dado que el desgaste que intentan llevar a cabo, que la tentativa que tienen de precarizar nuestros trabajos, de suprimir los puestos de trabajo, de robarnos, porque el porqué de nuestra huelga al principio fue el hecho de rechazar mi despido, un despido que hemos ya en gran parte obtenido la reintegración, media reintegración, ya que la justicia ha determinado que aunque yo estuviera despedido de la empresa, puedo mantener todos los derechos de representante sindical, eso de por decisión judicial de este mes de enero. Pero ahora nosotros luchamos para nuestras condiciones de trabajo, para la calidad del servicio público. ¿Por qué luchamos por eso? Luchamos por eso porque la empresa rechaza el hecho de darnos la forma en que cuantifica la carga de trabajo. Desde febrero del 2017 había determinado que iba a dar al conjunto de las organizaciones sindicales el método que tienen para cuantificar la carga de trabajo. No, estamos en marzo del 2019 y no dan esa cuantificación de carga de trabajo. Hoy en día es fundamental que la solidaridad internacional, que paren de políticas de austeridad, de precarización, que paren de suprimir puestos de trabajo. Estamos llevando a cabo una lucha histórica, 20% de la plantilla, 5 ciudades del departamento del 92 que están en huelga mayoritaria desde hace 1 año, con una organización sindical mayoritaria, más del 51% en las elecciones profesionales, con el 86% de participación. Hoy en día, todas las acciones que se llevan a cabo en el Estado español y mañana en Málaga, por la Marcha de la Dignidad, por Ustea, la CGT y igualmente el SAT, son cosas fundamentales para ejercer una presión frente a nuestra dirección y frente al gobierno. Solidaridad internacional, resistencia. ¡Resistencia! ¡Resistencia!